Veremos dónde nos lleva el queridísimo Hernán Dobri. Ya tenemos el pasaporte en mano y estamos a punto de ingresar a la sala de migraciones. Así que vamos a ver dónde nos lleva nuestro querido Hernán. ¿Cómo va, Hernán, querido? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Todo bien? Muy bien, mi amigo, muy bien. No sé si hay un poquito de delay, así que tendremos la paciencia necesaria. Todo en orden por acá. Contanos. Bueno, aquí con 12 grados, bastante fríos, pero bueno, de- dejando lugar a que llegue el invierno con mucho más frío todavía. Está muy Te veo a bien. vos muy caluroso, ya en manga corta en Buenos Aires. Sí, vos sabés que acá estamos con una sensación térmica que ya está excediendo los 30 grados casi las 12 del mediodía, así que se espera seguramente unos 34. Y sí, el calor ya empieza inclusive a molestar. Pasa que los edificios todavía no tomaron la temperatura del verano y dentro de las casas más o menos se aguanta, pero bueno, vamos camino a sufrir el verano, así que ahí vamos. Tengo algo preparado para vos que sé que te va a gustar, algo que especial A ver, que, que estoy, pero lo tenía guardadito esperando un momento indicado perfecto, me para encanta. llevártelo. Me encanta, mostrame, mostrame. Vamos a hablar de vino. Ah, está muy bien, está muy bien. Bebida noble, bebida para amigos, está muy bien, está muy bien. Totalmente. Bueno, y ese es uno de los lemas que dicen en esta región de España, que un vino no se debe beber solo. Exactamente. Siempre hay que beberlo con compañía y con alguien que te conozca. Así es, tiene otro sabor, sin duda, sin duda. Es una gran compañía para la compañía, así es. Bueno, y aquí Renfe, la Sí, sí. compañía estatal española, tiene un tren especial que es el tren del vino. Ah, mira qué interesante. El tren del vino de Valladolid. No quiere decir que vamos en el tren tomando vino No, 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 hasta no, Valladolid, no. ¿sí? También que Que queda una hora. las vías nos ayudan a no descarrilar, pero tampoco es cuestión de ir así, es verdad. Bueno, podríamos tomarlo lo que va. La cuestión es que no lo tome el que va Sí, sí, manejando tal el cual, tren, ¿no? exactamente, exactamente. Pero bueno, es un tren a Valladolid que está a una hora en tren rápido de Madrid. Ujú. Y en la zona de Valladolid, de los alrededores, está la región de Rueda, Ah, mira, ah, ¿sí? sí, sí, sí. O- donde se obtuvo la primera denominación de origen de España en el año 1988. Ah, mira. El, el- esta región es especial porque conjuga un montón de... 1980, disculpa. En esta región conjuga un montón de beneficios que tiene, que tiene la vendimia, ¿no? Ujú, Que está a 800 metros sobre el nivel del mar, ujú. tiene el clima central de la meseta de España, el clima continental, Claro. que tiene grandes contrastes. Durante el día, el sol quema, ¿sí? Con más de 30 grados, Claro. y eso le da el azúcar que requiere la uva. Ah, mira. Y luego el frío de la noche lo sirve para todo el proceso de maduración y le da la acidez a a la uva. En esta zona, para que te des una idea, porque obviamente cambian las temporadas, porque tiene un clima muy parecido al de Mendoza. Claro. A eso te iba a comentar, sí, sí. Por eso tenemos ese De mucha paralelismo. amplitud Aquí la térmica, ¿no? vendimia, aquí la vendimia se hace en septiembre. A principios de septiembre se comienza con toda la vendimia, Ujú. que lleva buena parte del mes, pero se hace durante la noche, a partir de las 11 de la noche durante 11 horas. Mira. Se hace con máquinas y luego se la lleva a las tolvas, luego a las presas y a partir de ahí empieza todo el periodo de fermentación y luego con el mosto se Mm, va armando toda la decantación que lleva casi un año ujú. y luego, bueno, toda la parte superior es la que se lleva a embotellar y la que después se van a dejar las botellas también un año reposando, ¿no?
Y con el resto, con lo que queda, es con lo que se hace el licor de orujo, Ah, que claro. también es muy famoso Sí, sí, sí. eh, en España. Te des una idea para hacer cálculos. Con 4 racimos de uva, que son casi 1 kilo, se hace una botella de Mira, 0,75. vos sabés, Hernán, que más de una vez dije, ¿cuántas uvas harán falta para...? Y vos me respondés esa pregunta. Extraordinario. Un racimo, claro, casi 1 kilo de uvas, una botella de 750 centímetros. Está muy bien. Mira, Exacto, sí, porque con todo lo que se pierde en el camino, claro, claro, queda con claro. una botella así. Ahora, ¿qué tiene de particular esta región de Rueda, ¿no? Que tuvo esta denominación de origen, más allá de la calidad de sus vinos Ujú, y todo. Tiene algo más. Hay una población cercana, Cigales, ¿sí? Que es una pequeña localidad cerca de Valladolid, ujú. que aquí en la provincia de Castilla-León, donde el vino fue tan importante para tener una idea, que con el impuesto que se le cobraba al vino, se construyó la iglesia del Santiago Apóstol Ah, mirá entre vos. 1535 y 1772. O sea, el movimiento del vino tiene Tremendo, muchísimo, tremendo. Sí, sí, que sí, lo sí. habían traído los romanos. Los romanos lo Claro, trajeron claro. a España y en la época de Julio César se pasa de las tinajas a los toneles. Ah, mira. Luego, con los visigodos, lo tomaron como alimento y lo siguieron manteniendo. Pero en el siglo XV y en el siglo XVI, en esta región se empezó a realizar algo que hasta ese momento no se hacía, porque antes se dejaban en las botellas de vidrio, se dejaba el fermentar y se dejaba decantar ahí durante un buen tiempo y luego se, se, se utilizaba. Ahora, ¿qué es lo que se empezó a hacer aquí? Con el calor que hacía, empezaron a Ujú. cavar bodegas por debajo de la tierra. Ah, mira, claro. O sea, ¿qué hicieron? Debajo de cada casa, cada uno hacía un túnel y empezaba a hacer su propia bodega. Claro, uno no había en esa época brújulas Claro, para claro. abajo de la tierra que le fueran guiando por dónde está yendo. Entonces, ¿qué Exacto. pasaba? El de la casa cavaba y se empezaba a meter en la casa del de al lado. Entonces, ¿qué hacía el de al lado? Cavaba por debajo y se armaban unos corredores de túneles por Como subterráneos. hormigas, Era, claro. era increíble, era como un gran hormiguero Qué debajo bárbaro. del pueblo, cada uno con sus bodegas para poder conservar el vino. Ahora, de esto empiezan a surgir dichos que usamos todos los días. ¿Por qué? A Porque ver. cuando vos cavabas el túnel, no lo cavabas con dimensiones ya predeterminadas, que decía como ahora que vamos a cavar, planificamos todo y decimos, bueno, Claro, sí, de sí, 10 sí. por 20, de 15 por 40, no. Empezaban a cavar. Claro, después tenían que hacer los toneles ahí abajo. Ujú. ¿Y quién venía a hacerlo? El cubero. Claro. Entonces Ah, el ya te veo cubero miraba y venir. decía, la medida que va acá es A esta, y ojo de hacía la buen cuba cubero, es especial. genial. De ahí proviene el dicho ese, a ojo Claro, es de buen cubero. maravilloso, es fantástico. Cómo me gusta descubrir de dónde salen las cosas que todos los días decimos, es verdad. Mirá qué interesante. A ojo de buen cubero surge de ahí. Claro. Claro, porque el tipo tenía que saber qué cantidad de cubas necesitaba y de qué Genial, tamaño. genial. Era, la pifiaba y se terminaba, bueno, ya no lo podía instalar ahí, Claro, porque si claro, era más claro. grande ya no entraba. Genial. Entonces la tenía que armar todo ahí abajo y si cabía bien, era un buen cubero y si no, tenía que ir a buscar trabajo Excelente. en Sí, otro sí, sí. oficio, ¿no? Excelente, Y bueno, excelente. y de esta zona también proviene otra cuestión que usamos todos los días. A ver. Bueno, ya no tanto en el día a día, pero sí, en Argentina la usamos mucho. ¿Viste alguna vez una damajuana? Sí, sí, claro. ¿Cómo está la damajuana siempre? ¿Cuál es su característica? Y a ver, no sé, que está cubierta con ese plástico, digo yo. Sí. Exactamente. ¿Sabes por qué? No, la verdad que no. Supongo que es para, no sé, por la manija. La verdad que no sé. O para que no se Yo te rompan. voy a, yo te voy a dar la versión de la leyenda. A ver. Había una vez una mujer, ¿sí? Que
iba a contraer matrimonio, como se Ujú. hacía antes de los pueblos lejanos, se unían en matrimonio, y esta señorita, Sí, sí. tenía que ir hasta el pueblo donde estaba su futuro esposo. Obviamente fue con una persona de compañía Mm. y se enamoró en el camino. Tardaban varios días en llegar hasta el lugar y se enamoró tanto de su acompañante que cuando llegó a destino le regaló una garrafa del mejor vino que tenía para que él, cuando lo bebiera, nunca lo olvidara hasta su muerte. Hermoso. ¿Qué pasó? A partir de ese momento tomaron eso como mala suerte, Ah, mira. porque si trasladas el vino así, es sinónimo de mala suerte, con lo cual hay que cubrirlo, recubrirlo con algo. Claro, claro. Entonces se lo empezó a recubrir con mimbre, que hoy obviamente derivó del plástico, porque es mucho más Claro, barato, claro. pero las damajuanas antiguas eran con mimbre porque quedó la maldición de que transportar el vino en una garrafa de vidrio sola era de mala suerte. Mira, extraordinario. Y de ahí proviene la historia de... Posiblemente la realidad sea que tenga una cuestión más útil para poder agarrarlo o poder... Sí, pero Pero la leyenda dice seguramente así. me gusta más la leyenda. Me quedo con la leyenda. Está muy bien. Bueno, hoy, por ejemplo, ¿qué empezó a pasar con, con estas bodegas subterráneas? Con el tiempo, quien iba teniendo más dinero y armaba una bodega más grande, le Ujú. compraba la casa al de al lado. Claro, Pero te claro. la compraba por el precio de la casa, pero realmente lo que Le valía importaba lo de abajo. era lo que estaba abajo. Claro. Entonces compraban las casas y empezaban a interconectar los pasadizos. A tal punto que, bueno, hoy, por ejemplo, las bodegas Mazen, que son las más importantes que están ahí en la zona, Ujú. compraron todas las casas y tienen un recorrido de casi 400 kilómetros No, de túneles. 400 De toda, kilómetros de túneles. sí, no, disculpa, 4 kilómetros de túneles. Ah, perdón. No, no, Yo cuatro- decía, pero 400 kilómetros es un poco mucho. claro, Cuatro claro. kilómetros de Bueno, no túneles, deja de ser 40 pero, cuadras, digo, es una maravilla. pero 4 kilómetros también es muchísimo, Claro que sí. eh, al punto de que llegan a 4 pisos de profundidad y Qué tienen bárbaro. la temperatura que hace ahí abajo es de 13 grados, Claro, perfecto. contra más de 30 que hace Claro, arriba. perfecto. Esto no solo es un aire acondicionado natural, Claro, claro, claro. porque te digo que en verano bajás y tenés que Está para bajar vivir con ahí, un ¿no? suéter Claro. porque te agarra frío, ¿eh? Eh, y le permitió una conservación. Bueno, hoy tienen, a manera de homenaje a cada parte de la bodega, le ponen nombre de personalidades Sí, vimos ahí famosas. pasar la de Julio Iglesias. Sí, 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 sí. Exactamente. Bueno, todo esto hace que, aparte, crearon, las bodegas Bacén crearon el dueño una biblioteca inmensa con libros incunables, e entre ellos encontré un ejemplar del Martín Fierro. Sí, lo vimos también por ahí, te iba a consultar, qué bárbaro, ¿eh? Sí, sí, Exactamente, sí, sí. también está un ejemplar Ahí lo de una estamos de las viendo novelas de justo. Camilo José Cela con dibujos de Picasso. Mirá, O sea, crearon un ambiente cultural para darle una, un, un ámbito mucho sí, más sí, sí, le dan un marco maravilloso. acogedor, Exacto, 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 para exacto. el que va a hacer una cata de vinos y que va a visitar las bodegas. Es realmente una experiencia muy, muy, muy interesante No, me imagino que sí, porque porque excede, querido Hernán, la ingesta o la toma o la cata, ¿no? Tiene mucho que ver también el entorno en donde disfrutás una buena copa de vino. Y acá está claramente dado, es muy lindo lo que las imágenes que estábamos viendo, seguramente rodeada de historias maravillosas y de leyendas para charlar mucho. y, Interesantísimo, te- interesantísimo. y nosotros tenemos mucho que ver con eso, Mira, el continente americano. Me van a decir por qué, qué ¿por qué? tiene que ver esto, qué tenemos que ver nosotros. En el siglo XIX Ujú. los agarró la plaga de la filoxena. ¿Qué es la filoxera? Es un gusano que se come las Ah, mira, raíces de las vides. mira, claro, Entonces, claro, era terrible, le destruía toda la cosecha. ¿Cómo lo resolvieron? Obtuvieron una raíz de eh, en América claro. y se la injertaron a la planta.
Y en España, la en esta lograron región. revivir, claro. Evidentemente no le gustaba comérsela al gusano, tenía problemas con los extranjeros Sí, sí, posiblemente, sí, sí. eh, no le gustaba, entonces con eso evitaron la plaga y, y a raíz, y a raíz de eso pudo sobrevivir toda la... Mira vos, tenemos un aporte interesante a la cultura vitivinícola española, entonces. Está muy bien. Totalmente, totalmente. Bueno, aquí la zona, de esta denominación de origen que te había dicho en 1980 que la recibieron, Ujú. es el verdejo Ah, lo y escuché, sí. también una variedad que se llama el clarete. El El clarete clarete vendría también. a ser el vino El rosado. rosadito, exactamente. Que siempre fresquito en verano está muy bien. Está muy bien. Así que Qué interesante. al que le guste hacer eh, un viaje de cultura de vino y pasear Ahí tiene un por lugar interesante, bodegas. tiene un lugar interesante. Sí, sí, no, 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 no solo está en Mendoza. Está muy bien. Vos sabés que yo cuando estuve allá disfruté mucho, bueno, algún vino riojano y la típica, ¿no? Pero disfruté mucho del vino, el vino del Ribeiro, el vino blanco muy rico allí de la zona norte de Galicia, Exacto. que es muy suave, muy rico, tiene una espumita, un gasecito casi imperceptible. Muy rico vino, muy suave, que es un vino blanco que yo soy más de tinto, sin embargo el blanco ese me pareció extraordinario y sobre todo acompañado con un buen pulpo, con algo similar, que disfruté muchísimo y desconocía y bueno, tiene un poco que ver con lo que estás planteando, ¿no? La cultura vitivinícola que en España es bien variada y de mucha oferta, ¿eh? Es muy interesante, es muy interesante. Totalmente, tiene muchas denominaciones de Sí, sí, orígenes, sí, sí. tiene muchísimas variedades Sin duda. en todo el país. Esta, la de Rueda, es una diferente, acompañada siempre de un buen corderito, Claro, porque en esta región obviamente los pulpos no existen, claro, claro. eh, entonces siempre es más carne de tierra, ¿no? Exacto. Y viene acompañado de eso, de unos buenos panes, Mira, que, que esta zona también originalmente de trigo. Entonces, claro. las otras eh, industrias o desempeños de la región eran justamente la plantación de La, trigo y la cría de y ovejas. la panificación. Entonces, Extraordinario. Una buena compañía. entre esas tres partes maridan, Vos sabés ¿sí? que Un buen pan, un capaz que buen de vino. ahí surge también esta. Había una costumbre española que yo la recuerdo de mi abuelo, casi como una picadita que siempre había en los domingos, una picadita en casa, pero recuerdo que mi viejo después tomó esa costumbre mínima, mojar un poquito de pan en el vino, comer ese trocito de pan en el vino y le daba pie a la comida principal. Vaya a saber, digo yo, si esta cuestión de tener tanta presencia en la panificación y justamente también en las bodegas no vendrá de ahí, ¿no? Sí. Los Seguramente. panes, los quesos, Claro, que el queso marida el muy bien, vino, por supuesto. eso todo va junto y aquí los buenos quesos de oveja, que en Claro, Argentina no tenemos tanta es cultura verdad, del queso de oveja, es ¿no? verdad, es verdad. Pero aquí los quesos de oveja son sabrosísimos. Entonces, todo eso, o sea, la comida era lo que te daba el lugar. Tenías trigo, había pan. Tenías Claro, ovejas, había exactamente, quesos, había carne y después tenías el vino para beber. Bueno, exactamente. ¿qué más se necesita, no? No mucho más, no mucho más que algún amigo ahí para poder contarle nuestra vida. Para compartirlo. Exactamente. Querido Hernán, hermosa pintura como cada día que nos encontramos en este tramo del programa. La verdad que un placer y ha sido un enorme aperitivo aquí siendo de las 12 para almorzar con un buen vinito, ¿eh? Te agradezco muchísimo como siempre, querido amigo. Un abrazo grande y hasta la próxima semana con un nuevo Dale, nos vemos. Abrazo enorme.